Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Aunque la volatilidad en sus precios sigue siendo la palabra que mejor define el comportamiento de los criptoactivos y algunos países han considerado ilegales sus operaciones, estos activos están hoy en el radar del mundo. A diferencia de hace unos años cuando se miraban con prevención e incluso algo de sospecha, pues fueron utilizadas para estafas y burlas a incautos, en la actualidad no solo inversionistas, sino también autoridades financieras de distintos países buscan mecanismos para facilitar sus transacciones, hacer legales y expeditas las operaciones y que esta nueva dinámica tome más ritmo. El Salvador declaró el Bitcoin como moneda de curso legal, mientras en otros como Ucrania se ha habilitado como medio de pago y en Chile están perfeccionando el modelo para regular los servicios de intercambio de criptoactivos. Colombia no se ha quedado atrás y la Superintendencia Financiera avanza desde finales del año pasado en la estructuración de un sandbox, que es para que en un ambiente controlado se validen y estructuren los procesos de ventas y operaciones de estas monedas. Para analizar este tema y los alcances que tiene en Colombia y obviamente en el mundo y mirar un poco el panorama de lo que está pasando, nos acompaña hoy muy amablemente el doctor Jorge Castaño, superintendente financiero. Doctor Castaño, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, un saludo muy especial. A ustedes muchas gracias por la invitación y sobre todo por darnos la oportunidad de conversar de este tema tan de moda y tan interesante para todos nosotros. Súper, le propongo una idea. Arranquemos por lo global y aterrizamos luego en Colombia. Excelente. Miremos un poco, superintendente, qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo está viendo usted la dinámica de los criptoactivos o las criptomonedas en el mundo? Así es, Carlos, definitivamente cada vez estamos viendo muchos cambios, cambios que desafortunadamente no están todos en el mismo sentido. Hay unos países, como usted menciona, que toman una posición mucho más dura, a pesar de que incluso antes hubiesen sido promotores de este tipo de tecnologías, pero ahora empiezan a tomar posiciones más duras. Hay otras jurisdicciones que empiezan a explorar diferentes casos de uso, ya no solamente la tecnología, sino la posibilidad de pronto de emitir criptoactivos estables, la posibilidad de tener la medida de intercambio para medio de pago, otros para inversionistas, otros para invertir. Entonces, desafortunadamente, lo que estamos viendo en el mundo es una disparidad de reacciones, que sí es lo cierto, que el regulador, los supervisores, los inversionistas, todos estamos aprendiendo cada vez más por la alta transaccionalidad que está teniendo, por las diferentes discusiones, y nos pone retos muy importantes a todos nosotros. ¿Cómo conciliar esos intereses de política pública? De un lado la estabilidad, de otro lado la protección de los consumidores, el funcionamiento adecuado de los mercados financieros. Así que definitivamente no hay una última palabra en este tema y seguimos hacia adelante esperando qué tipo de circunstancias siguen cambiando. Tratemos de entender un poco como en plastilina, ¿qué es un criptoactivo? Cuando habla la gente de minería, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el Bitcoin o el Ethereum? ¿Qué significa el blockchain? ¿Cómo se comen todos esos términos que al final del día la gente empieza a mirar que hay un activo que empieza a subir de precio, de pronto cae, pero se vuelve súper atractivo para algunos inversionistas de riesgo? Así es, Carlos, las definiciones y estos nuevos conceptos pues cada vez nos vamos familiarizando más. Yo creo que el concepto básico que nos ayuda a construir todo este entendimiento es la tecnología sobre la cual se basa el activo, que es la tecnología del blockchain. Estamos todos acostumbrados a tener las cosas desde el punto de vista financiero centralizados. Yo llevo la plata a un banco y ese banco la presta. Hay un banco central que emite una divisa, hay un banco que es central que es prestamista de última instancia y regula la cantidad de dinero que hay en el mercado, pero todo motivado en un punto central. El blockchain rompe este esquema y lo que hace es precisamente a través de una tecnología descentralizar todos los diferentes elementos sin que se pierda el factor confianza. Yo confío mucho en un banco central, pero la tecnología blockchain lo que hace es decir, vamos a crear diferentes puntos, diferentes nodos que los vamos a encadenar, donde el principio de confianza va a estar en que tenemos toda la posibilidad de ver qué está sucediendo, si las cosas o la información que contiene ese bloque se modifica o se mantiene igual, lo voy a poder identificar y eso es lo que me ayuda a construir un modelo descentralizado. No necesariamente para en la mitad que canalice y controle todo, sino entre diferentes cadenas y diferentes bloques los vamos uniendo y vamos construyendo un entorno diferente. Entonces, la tecnología blockchain es eso, como su mismo nombre lo está indicando, son cadenas de bloques de información.
que se van almacenando y se van guardando en diferentes puntos que se denominan nodos. Y sobre esa tecnología pues se construyen muchos elementos y muchos casos de uso. Uno de los casos de uso más relevantes es el que usted está mencionando, los criptoactivos, pero no es el único. Hay otro tipo de desarrollos que también van muy avanzados en materia de aplicación de estas tecnologías. Cuando entramos al caso de los criptoactivos, pues esa cadena de bloques y la famosa minería, la exploración, el desarrollo a través de máquinas sofisticadas que dicen los que ejecutan estos procesos que consumen demasiada energía por la potencia que demandan, están buscando permanentemente cómo construir y descifrar algoritmos que ayuden a la creación o la constitución de ese activo que es digital, que no está centralizado en ningún lado, como lo hemos dicho, es virtual, no existe físicamente. Entonces la minería son, digamos, ese proceso que ayuda a que se pueda construir ese código. Se supone que estos códigos son finitos, no son ilimitados en el mundo, y por eso es que toma valor la minería, esa carrera por tratar de construir e identificar esos algoritmos que desarrollen o detallen ese código que me construye un criptoactivo. En el mundo hay muchos criptoactivos, hay cerca de 2.000, 2.500, y cada vez más estamos viendo más desarrollos novedosos. Ya hablamos de tokenización, hablamos de tokens fungibles, de los tokens no fungibles, muy especiales. Entonces la tecnología está desarrollando muchos elementos que son fundamentales entender, pero el criptoactivo es uno de esos casos de uso muy particular de esa tecnología basada en la mitad, blockchain. Usted mencionaba ahora al principio, superintendente, que es muy dispar en el mundo como lo están viendo los diferentes países, pero ¿cómo logra uno entender, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador, que el presidente Bukele decide que sea la moneda legal en el país, y uno empieza a mirar en China que lo prohíben, pero uno también empezaría a leer también en entre líneas que China de todas maneras no es que se quiera aislar de ese proceso, sino de pronto quiere fortalecer su yuan digital. ¿Uno cómo puede interpretar y entender como esas percepciones que tienen los diferentes países en torno a una cosa o a un activo o a una dinámica nueva en los mercados financieros o en los mercados de valores? Así es, los mercados están teniendo diferentes aproximaciones. Uno es la protección de los inversionistas, ¿cierto? La medida en que necesitamos tener información, qué decisiones yo puedo tomar, puedo perder, no puedo perder, es muy volátil, y eso nos lleva en un mundo en donde tener los criptoactivos como un punto de llegada en las inversiones es un escenario. Otro es el medio de pago, cómo yo permito que alguien intercambie un bien o un servicio y en contraprestación reciba un criptoactivo. Esa es otra aproximación. Y la otra que estamos viendo más recientemente es la dinámica de los bancos centrales tratando de establecer sus propias monedas a través de estas mismas tecnologías, y son las divisas emitidas por bancos centrales de manera digital, que es un poco lo que usted está mencionando, Carlos, y estamos viendo en China. Vimos cómo este año la Unión Europea aprobó su piloto del euro digital, y en el caso de El Salvador es uno más. Estamos viendo en Bahamas, estamos viendo en otras jurisdicciones donde la posibilidad de mover dinero a través de estas tecnologías es mucho más eficiente y de pronto mucho más conveniente por diferentes elementos. El caso particular de El Salvador es muy interesante, pues porque El Salvador, a pesar de que tiene un banco central, pues no tiene una moneda emitida por ellos mismos. Recuerde que El Salvador está dolarizado, y entonces al admitir el Bitcoin como un medio de pago, Bitcoin, entonces ese es un ejercicio que los estados empiezan a mirar con mucho interés, pero hay una preocupación grande desde el punto de vista de medio de pago, y es la capacidad de conservar valor, porque como usted mismo lo menciona, sube en un momento, vuelve y baja sin unas explicaciones muy claras desde el punto de vista técnico. Tal vez una aproximación de un tweet de alguien puede disparar el precio, de pronto una recomendación o una advertencia que hace alguna autoridad en cualquier país, en Estados Unidos, la baja. Entonces, desde el punto de vista de medio de pago, tiene unas incidencias también mucho más grandes. Lo que yo compro hoy, si yo quiero como Banco Central mejor controlar el poder adquisitivo de la moneda, pues cuando yo tengo un Bitcoin como curso legal forzoso es muy difícil poder controlar ese poder adquisitivo de esa moneda. Entonces empieza a preocupar la inflación, empieza a controlar la cantidad de dinero que circula en una economía, empieza a preocupar cómo yo controlo los flujos de dinero que van y vienen en la inversión extranjera o la inversión de los locales en el exterior, y son preocupaciones muy válidas sobre cómo las autoridades logran regular los mercados y la economía. La economía no es perfecta y necesita intervención por parte del Estado, y de alguna forma los países van teniendo diferentes aproximaciones.
unos más liberales, otros más conservadores, pero creo que al final del día es yo qué quiero lograr con estos desarrollos y con este alcance. ¿Qué tanto puedo optimizar en la economía y generar ganancias por tener remesas, por ejemplo, que pueda yo a través de Bitcoin hacer este tipo de esquemas? Pagos, ya ahora más adelante vamos a hablar de Colombia, pero pues queremos también nosotros probar a ver qué tanto somos capaces de hacer esos pagos a través de estos tipos de criptoactivos. Entonces nos estamos moviendo todos. No hay una única palabra, insisto. Es cierto que hoy no es un factor de vulnerabilidad de la estabilidad del sistema financiero y eso es que nos da margen y espera para entender muy bien cómo se van acomodando los agentes, los mercados. Y lo cierto también es que los inversionistas siempre están apostando, y sobre todo en un escenario de estos, donde hay tanta liquidez, pues está apostando mucho a ver en dónde yo logro capturar rentabilidad. Y allí es donde confluyen pues nuevos agentes, entidades financieras, inversionistas especuladores. Y en esa euforia, pues claro, todos quisiéramos poder tener algún mayor nivel de rentabilidad y es cuando ese activo empieza a brillar allí como venga, yo puedo satisfacer esa necesidad mientras el mundo no es tan rentable, yo puedo hacerlo. Pero lo importante es detrás de eso qué hay, cómo funciona y cómo opera. Seguimos muy atentos al caso de El Salvador, a ver qué más dinámicas se están presentando. Ahí hay un cambio cultural trascendental, hay una forma de hacer mediciones y como lo hemos dicho, de cómo preservar la capacidad adquisitiva de este medio de pago. Precisamente en el tema de El Salvador y ya aterrizando un poco en Colombia y antes de llegar aquí a la sede de ustedes en la Superfinanciera, El Salvador tiene una particularidad que a nosotros nos toca, no solo por lo que está pasando como país, sino porque más o menos, si usted me corrige, Super, más o menos la mitad o un poco más del mercado bancario en El Salvador está en manos de empresas o de bancos colombianos. Bancolombia, el Grupo Aval con Banco de Bogotá y Davivienda tienen una gran presencia allá y obviamente han tenido que moverse en un escenario bastante complejo de todo lo que está pasando. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia de lo que ellos han tenido que hacer allá y aterrizando un poco ahora en Colombia, qué es lo que ha venido pasando? Sí, Carlos, yo creo que la gran lección y el gran aprendizaje de esto es que va muy de la mano, muy par y paso con lo que Colombia viene haciendo con nuestro proyecto de criptoactivos. Obviamente allá en El Salvador han tenido que acelerarse porque obviamente cuando se tiene la consideración de que es moneda de curso legal forzoso, pues son otras las reglas de funcionamiento. Pero definitivamente hemos aprendido y hemos entendido mucho los desarrollos, los conocemos de primera mano, qué tanto la entidad financiera tiene que conectarse con un exchanger para permitir hacer el intercambio de ese dinero por dólares y viceversa. Realmente la parte operativa, la seguridad de la información, las transacciones seguras, pues estamos todos muy encima tratando de entender cómo complementamos, porque de allí se aprende mucho. Puede que al final el volumen de transacciones, como lo estamos viendo, no sea el que se tenía esperado, pero los desarrollos, las aplicaciones, la forma de los contratos, los riesgos, la información que se le da a la gente, etcétera, nos han dejado unas grandes lecciones y unos grandes aprendizajes. En El Salvador, por supuesto, la mayoría de las entidades que concentran el sistema financiero están en propiedad de colombianos, cerca de 52 o 53% son de entidades colombianas. Entonces creo que es apenas natural que vayamos entendiendo con ese piloto en Colombia con lo que está pasando en El Salvador. Es un tema cultural, es un tema de riesgos, es un tema de aprender a gestionar muchas cosas que no solamente pasa en Colombia, sino está pasando a nivel mundial. ¿Quién, cómo y cuándo se hacen las transacciones? ¿Quién responde por el riesgo operativo? ¿Qué tipo de valor o forma de determinar el precio lo puedo establecer? Entonces, esas son un poco las lecciones que estamos viendo en estos procesos, tanto en El Salvador como aquí en Colombia. Súper, arranquemos ahora en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Y arranquemos un poco antes de la decisión de la Superintendencia Financiera de hacer la famosa arenera o el sandbox. Colombia, ¿qué significaba en materia de criptoactivos? Porque uno ve en algunos documentos o en alguna historia que Colombia era un jugador o ha sido un jugador muy importante en materia de transacciones de criptoactivos. ¿De qué estamos hablando? Así es, en muchas de las bases de datos de información, de exchangers, etcétera, a nivel mundial, Colombia aparece como un jugador bien interesante en términos de volumen de las transacciones.
Ese volumen ha ido aumentando y ha ido creciendo en la medida en que se conoce más el tipo de activo que es, se tiene algún nivel de certeza sobre cuáles son los jugadores más serios, cuáles son los jugadores sobre los cuales puedo desarrollar alguna buena experiencia en adquirir y en vender esos criptoactivos. Colombia claramente por su posición, por el contexto en que se encuentra regionalmente, pues ha sido un foco muy importante de volúmenes de transacciones según las bases de datos que estamos consultando y que todos mundos conocen de los exchanges más grandes. Desde esa perspectiva era necesario entender qué puede hacer un colombiano si tiene la intención de querer comprar un criptoactivo. Y aquí por parte del Estado no hay ninguna prevención natural diferente a advertir a los inversionistas, y es lo que hicimos durante mucho tiempo, de decir, señores, si ustedes quieren adquirir esto, no se dejen llevar por el nombre que esto es una moneda, porque no lo es, no es una divisa, no es un activo financiero. Y duramos muchos años tratando de explicar, de aprender, de probar cosas internamente como país, porque era clarísimo que la tecnología iba a presentar unos avances muy importantes, que en algún momento esto iba a tener algún tipo de escalabilidad. Muchos de los riesgos hoy se han minimizado, pero otros siguen estando exactamente igual como desde el principio. El tema del conocimiento del cliente, el riesgo operativo, muchas de esas cosas. Entonces, ese era el panorama de Colombia. No es divisa, no es una moneda, no es una moneda de curso legal forzoso, no es un activo financiero. El Estado no puede protegerte en términos de conservar valor o sobre las transacciones que hagas allí, porque además, entre otras cosas, como todos sabemos hoy en día, se hace por fuera de las fronteras en Colombia en su gran mayoría de cosas. Y para el sistema financiero, como muchos de otros activos, pues no es un activo admisible para invertir, como no lo son otros tipos de activos. Entonces, los ahorros de los colombianos no hacen parte de esa línea de inversión de recursos privados, sino están en los activos tradicionales. Ese era el mundo de el aumento, la necesidad de experimentar la tecnología o el viejo aquí detrás de todo esto, fue lo que nos llevó a nosotros como autoridades a abrir ese espacio de probar cosas. ¿Cómo unimos el mundo del activo virtual con el mundo del activo físico? Colombia tiene una trayectoria muy importante en respetar el peso como su moneda única de curso legal forzoso. Ni siquiera las divisas en Colombia son de curso legal forzoso, etcétera. Entonces, pues en esa misma línea, lo que se piensa es, el volumen de activos está siendo interesante, estamos viendo que se puede desarrollar alguna cultura como inversionistas, no tanto como medio de pago. Los bancos centrales, como lo mencionamos, empiezan también a hacer mención de cómo podrían apoyar en desarrollar, ser más eficientes sus sistemas de pago y sus formas de desarrollar divisas digitales. Entonces, toda esta combinación, pues claro, pone la tarea y la carga en el supervisor financiero y en otras entidades de revisar, de probar, de conocer de primera mano qué tan cierto de esto los riesgos existen y se pueden gestionar o no se pueden gestionar. Y hemos aprendido muchísimo. Ese era el mundo antes de que tomáramos la decisión de abrir la arenera, Carlos. ¿Usted sabe más o menos a cuánto podían ascender las transacciones que tenía Colombia en ese momento en criptoactivos? Carlos, es muy difícil poder desde el punto de vista oficial darle credibilidad a unas cifras que a otras. Lo que sí vemos es que Colombia siempre estaba rankeando en los primeros lugares a nivel mundial en volumen de transacciones. Entonces allí sí había una carga fuerte. Algunas cifras pues eran bien diferentes de otras dependiendo de la base de información que se tuviera, etcétera. Nosotros decidimos apostarle un poco más por entender que definitivamente el país sí estaba moviendo de alguna forma, siendo un jugador muy importante en términos de este tipo de negociación. Transacciones con los países vecinos donde había algún tipo de dificultad de poder acceder a divisas, en fin, un contexto que hacía que inversionistas colombianos en comprar o vender. Entonces, más allá de la cifra, casi siempre cuando veíamos el top 5 de países donde había volúmenes de transacciones, Colombia siempre estaba allí rankeando muy bien o muy cerca de estos lugares. Arranquemos ahora sí. ¿Qué es una arenera? Es bastante curioso, le debo confesar que muchas personas nos preguntan, pero ¿ustedes cómo les ocurrió ponerle a eso una arenera? O sea, lo primero que uno se le viene a la mente es que no es fácil, que uno se ensucia, que uno de alguna manera pues juega allí, prueba cosas, pero no necesariamente hay cosas serias. Realmente la arenera para la superintendencia financiera fue un cambio y una transformación, yo creo que de las más importantes que hemos visto en los últimos años, porque sobre todo nos ayudó a cambiar y a ser de mente abierta. ¿Por qué arenera? Pues claro, eso es una traducción muy simple de lo que es la caja de arena o el sandbox
literal de los estados, del inglés, perdón, pero definitivamente para nosotros lo que implicaba sí era necesariamente crear un espacio donde los que no hacían supervisión pudieran liberarse de muchas de las cosas y las ataduras que naturalmente un supervisor tiene y poder escuchar ideas, poder probar cosas y poder generar creatividad, poder generar innovación. No nosotros solo por nosotros, sino de la mano de quienes tienen la capacidad de innovar. Entonces se volvió ese espacio seguro donde tanto supervisores como la industria, como el público en general, podía proponer cosas sin que saliera la superintendencia con un pliego de cargos o con una medida de intervención por captación, sino daba seguridad. Y allí fue donde empezó este proceso y por eso el interés de poder generar instrumentos que apalancaran la iniciativa. Es como una alianza público-privada donde el gobierno y el Estado dicen, mira, aquí yo pongo estas reglas de juego mucho más flexibles, probemos cosas, porque lo que va a salir de aquí siempre serán lecciones. Así se vaya muy bien el producto y se gradúe, o el producto, el proceso no se gradúe, pero todos los casos que hemos estudiado, que hemos analizado, han sido bastante útiles para nosotros. Entonces allí surge eso. Es una práctica que traemos de Reino Unido y de Singapur, donde la transformación digital en todo el mundo estaba disparada y pues le iba a llegar al sistema financiero. Entonces era un muy buen momento para que creáramos ese espacio, donde nos diéramos la oportunidad de escuchar, de entender, de probar cosas y, ¿por qué no decirlo?, de equivocarnos en un ambiente controlado. Y eso es lo que ha permitido que la innovación pueda y la transformación digital del país pueda avanzar como lo estamos viendo. Bueno, ahora sí, ¿quiénes están ahí metidos? ¿En qué condiciones? ¿Entidades financieras, exchange? ¿Cómo se conformaron cada uno de los grupos que están ahí y qué han venido haciendo? Sí, la Arenera sufrió, o digamos, enfrentó mejor un proceso complejo. Lo primero es, la Arenera es el espacio que controla la superintendencia, pero desde el punto de vista de autoridades no somos los únicos. Así como la superfinanciera tiene preguntas, dudas, pues lo propio le sucedía a la Superintendencia de Sociedades, al Banco de la República, a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, la UIAF, el Ministerio de Hacienda, la DIAN. Entonces, habíamos muchos sobre la mesa, estábamos muchos sobre la mesa preguntándonos para dónde va esto, yo cómo puedo apoyar, entender, gestionar riesgos y no llevar al país a un problema mayor de lo que podría uno tratar de entender. Y por eso, lo primero que hicimos fue queremos un comité y hagamos una mesa de trabajo donde estemos todas estas autoridades y pongamos sobre la mesa qué es lo que nos preocupa, qué es lo que no nos preocupa y definamos un objetivo. Resultó en esa primera construcción que era necesario primero abrir una convocatoria bajo la sombrilla de un sponsor, de una entidad financiera, porque ellos eran los que debían de alguna forma probar cosas. Nosotros íbamos a estar allí en ese ambiente entendiendo como múltiples observadores, pero realmente el que iba a enfrentar el proceso de seleccionar un exchanger, de saber a qué cliente le iba a ofrecer el producto de intercambio, cómo eran los contratos, los tiempos, las plataformas, pues tendría que hacerlo cada entidad financiera. Entonces propusimos, una convocatoria abierta. Cualquier persona podría llegar desde que fuera una entidad financiera, vigilada obviamente por nuestra superintendencia, que en asocio con una plataforma propusiera qué quería hacer. Objetivo de la prueba, unir esos dos mundos. ¿Cómo yo puedo, teniendo una cuenta en una entidad financiera y un saldo allí, poder convertir ese dinero en un criptoactivo a través de una plataforma que el banco ofrecía con un exchanger, y cómo, pudiendo yo tener un criptoactivo, lo volvía dinero? Y esos son canales que permanentemente están interactuando. Las entidades se presentaron realmente se presentaron más o menos unas 13, 14 propuestas. Muchas de ellas no lograron cumplir los objetivos porque no tenían o un apoyo de una entidad financiera, o porque no tenían claro la idea o el modelo de negocio, porque querían probar ser un exchanger sin serlo, sin tener reconocimiento. Y se depura esa lista en este comité de innovación donde, insisto, no solamente está la superintendencia. Resultado de eso, 9 entidades financieras de todos los tamaños, ¿no? Los bancos grandes, claro, que están allí, pero también tuvimos entidades o establecimientos de crédito de la tabla del segmento medio. Tuvimos SEDPES, sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que tienen muchos procesos innovadores y basados en tecnología andando rápidamente. Entonces, nos pareció muy interesante esa combinación. De estos 9, entonces se revisan, se evalúa y se ponen unas reglas de juego. ¿Cuáles reglas de juego? Muy importante que se puedan probar en esos exchangers activos que tengan algún nivel de liquidez,
decida usted con cuántos clientes quiere hacerlo, cuál es el mecanismo de vinculación y usted empieza a desarrollar los contratos. Esos son los 9 que todos conocemos en las entidades financieras junto con los exchangers. Hay 2 exchangers que comparten más de una entidad financiera, entonces también nos pareció interesante ver cómo desde 2 puntos de vista diferentes y en estricto sentido así se materializó, una entidad financiera con un mismo exchanger puede tener un relacionamiento diferencial. Esas son las 9 entidades que el comité aprobó y que lanzamos. ¿Qué les permitimos a ellos? Poder desarrollar y ejecutar ese contrato en donde con sus propios procesos, su propia metodología, seleccionaba a qué clientes les daba la posibilidad de vivir en ese mundo de convertir pesos en criptoactivos y en convertir esos criptoactivos en pesos a través del exchanger que él hubiese escogido. Y ese es el objetivo de ese piloto en la arenera. ¿Cuánto se ha movido en las pruebas que han hecho? ¿A cuánto ascienden esos movimientos? ¿Y qué viene ahora? Bueno, Carlos, realmente el proceso de aprendizaje se mide, por supuesto, no solamente en volúmenes de transacciones, sino en la construcción misma de cómo enfrentamos los diferentes retos. Y han pasado muchas cosas. Sorpresivamente, unas entidades que creíamos que no tienen la capacidad de entender muy rápido el negocio, lo han entendido más rápido. Y hay otras entidades mucho más grandes que dicen, mire, yo creo que más bien lo que tengo que es modular aquí, modular allá, y al final del día, este mismo proceso de selección y de construcción ya fue por sí mismo un gran aprendizaje. Lo segundo es, en el tema de los movimientos, pues ya hemos visto un volumen de transacciones que tal vez uno las mide y no son muchas. La alianza de Mobi y Bitcoin, que inició de alguna forma un ejercicio bien importante, lleva cerca de 503, 504 operaciones, son 159 millones de pesos aproximadamente, un monto no muy representativo, pero el ticket promedio de estas transacciones son cerca de 314 mil pesos aproximadamente. Eso en operaciones de cash-in. Si yo me muevo un poco al mundo de las operaciones de cash-out, el número de operaciones, eso sí es más relevante, un poquito más grande, casi 3 veces que las de cash-in, 1.350 operaciones aproximadamente, por cerca de 185, 190 millones de pesos, con un ticket promedio mucho más pequeño. Entonces, realmente creo que el sistema, los inversionistas, han sido muy cautos en lograr entender muy bien cómo funciona esto, y la prueba ha sido responsablemente bien administrada por todas las entidades. Y lo interesante de esto es poder ver la trazabilidad de las transacciones, qué tantos incidentes, por ejemplo, en materia de riesgo operativo se pueden llegar a presentar, en materia de ciberseguridad, sobre si hay que reportar o no una operación sospechosa, porque como lo mencionaba, la UIAF está aquí. Entonces, las peticiones de los consumidores, si hay una queja, cómo se gestiona, si es una queja sobre la entidad vigilada, cómo se maneja, si es sobre el exchanger, cómo funciona. Y allí hemos encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, hemos recibido varias observaciones en términos de la asesoría. Cómo entender el servicio, cómo acceder al producto, al servicio, es como la principal petición que los usuarios que están haciendo la prueba controlada levanta la mano y dice, venga, yo no entiendo muy bien el exchange, cómo está funcionando esto. Entonces, lleva implícito también, más allá del número de las transacciones, ese proceso de educación y de entender el producto y el servicio en sí mismo. Entonces, realmente allí ha sido muy, muy enriquecedor. Tenemos próximamente la entrada en vigencia de otro tipo de estas combinaciones, de estas parejas entre entidad financiera y exchanger, que nos ayudará a generar un poco más de volumen, pero todo lo que estamos aprendiendo en cada una de esas transacciones pues se vuelve de alguna forma conocimiento común para el mercado, y vamos teniendo lecciones sobre en dónde debería el Estado estar presente, en dónde no debería estar presente, cómo estar presente, porque tampoco hay una claridad a nivel mundial de cómo se interviene esto. Ustedes recordarán, tal vez hace un par de meses en Europa pues se lanzó una propuesta en la Unión Europea sobre, realmente creo que fue a finales del mes pasado, principios de este mes, una propuesta de una regulación de criptoactivos que también ya venía como segunda generación de una que se hizo el año inmediatamente anterior, un reglamento de mercados de criptoactivos sobre qué se interviene, qué no se interviene. Tenemos nuestros propios elementos de juicio, porque otra lección es esa. Cada mercado es muy diferente, cada inversionista que está buscando entrar a estos mercados es diferente. No podemos tener solamente una única regla sobre el trading, sobre qué se puede hacer o cómo se puede hacer, porque definitivamente lo que nos está mostrando el piloto es que no hay un modelo que le sirva a todo el mundo por igual. Superintendente, ¿cuándo termina esta arenera y cuándo tendríamos
luz verde o luz blanca, como si fuera en el Vaticano, para saber cómo vamos a operar el tema de los criptoactivos? Hay dos formas de poder responderle esa pregunta, Carlos, que es de mucho interés a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. La primera es, claro, el modelo de nuestro sandbox sobre criptoactivos debería estar finalizando el primer trimestre del año entrante. Y allí hay unas grandes lecciones sobre cómo y cuándo y en dónde entrar a regular y qué se va a permitir. Muy seguramente, como resultado de esto, pues esa discusión sobre que las personas no podían conectar el sistema financiero con los exchangers, pues va a quedar como una historia del pasado. Muy seguramente allí vamos a tener unos estándares, unas líneas de información, pero ya todas las entidades que hemos venido participando en esto aprendimos qué es lo que nos preocupa, qué es lo que no nos preocupa, qué información podríamos requerir, y sobre esto también hay que decirlo, una muy buena voluntad de los exchangers de querer ser lo más transparentes y lo más formadores posible. Así que ha sido una alianza bien interesante. Eso sucedería en el primer trimestre del año entrante. Pero ya hemos visto resultados de la aplicación de este piloto en otro tipo de productos. Por ejemplo, el Comité de Innovación de la Superintendencia, hace 2 semanas aproximadamente, acaba de autorizar para que en la arenera se pueden hacer giros y pagos a través de tecnología blockchain dentro de 3 o 4 entidades financieras. Hicimos un piloto en donde se emitió por primera vez en nuestro país, y creo que es la segunda vez en la región, un bono sin utilizar infraestructuras de mercado financiero, sin un depósito, sin una bolsa. Apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, un banco en Colombia, unos inversionistas, logramos hacer una emisión que se logró llevar a hacerle la anotación en cuenta virtual a través de esa tecnología blockchain de los inversionistas, la transaccionalidad de esto. Entonces, realmente, hacia adelante somos bastante optimistas que no solamente es el resultado mismo del piloto de criptoactivos, sino los beneficios que nos está arrojando entender mucho mejor en la práctica qué es blockchain, qué tecnologías se desarrollan, qué es un contrato inteligente, y vienen muchas más buenas noticias sobre esto. Entonces creo que es una gana-gana para el país poder tener unos pisos y unos cimientos muy fuertes sobre en dónde y cómo el Estado debe intervenir, qué tipo de responsabilidad tenemos todos de derechos y de deberes, porque eso es al final del día lo que ayuda a que la innovación esté presente en nuestro país. Superintendente, solo para claridad de nuestra audiencia, cuando usted habla de cash in y cash out, el cash in es cuando yo convierto mis pesos en criptoactivos, y cash out es cuando esos criptoactivos los saco a pesos, o al revés. Es la primera opción. La primera Ok, opción. Sí, señor. ok. Sí, señor. Es Y un volver, de alguna manera, dinero en efectivo algo. ¿Sí? Yo pongo un dinero y adquiero un criptoactivo, o tengo un criptoactivo y adquiero un dinero. Pero al final del día vuelvo y le digo, para nosotros realmente lo que resulta fundamental en todo esto es conectar esos dos mundos, mundo virtual versus mundo real, por el contexto colombiano de que la moneda de curso legal forzoso en nuestro país es exclusivamente el peso. Y la segunda pregunta de glosario, superintendente, ¿qué es un exchanger? Bueno, yo tengo una forma pragmática de describirlo, y es, para mí, un exchanger es el comercio electrónico, es la plataforma que pone en contacto al que tiene el criptoactivo y lo quiere vender, y el que lo quiere comprar. Entonces es una plataforma de comercio electrónico. Lo que pasa es que el activo que se transa allí es muy especializado y tiene, pues, por supuesto, conexiones a unas billeteras donde se custodian los criptoactivos, y le faltaba la pata plata, que ya es la parte que estamos probando con el sistema financiero. Entonces, el exchanger al final del día es esa infraestructura que permite conectar y mover criptoactivo y dinero legal, de curso legal forzoso, por decirlo así. Mientras ustedes avanzan en la arenera y en todos estos procesos y estas pruebas, acierto y error, el mercado se sigue moviendo, la gente sigue comprando criptoactivos. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la gente que quiere invertir en criptoactivos? ¿Cómo hacerlo? Mi papá tenía un dicho que decía, de eso tan bueno no dan tanto. Ayúdenos a entender un poco qué se puede, qué recomendaciones le daría usted a una persona que dice hoy, tengo 100 pesos para invertir, quiero invertir el 10% de eso en criptoactivos y hacer algo de inversión de riesgo. ¿Cómo hacerla? Mire, lo primero es, creo que los negocios debe uno entenderlos para poder asumirlos. Y esa es mi primera invitación. Lo que yo no logre entender a la hora de hacer una inversión, pues yo no la puedo ejecutar, porque puede que yo tenga una mala interpretación de ese negocio y al final las expectativas no se den, y yo empiezo a buscar responsables en todos lados. Y yo creo que el primer mensaje es mi deber
como dueño de mis ahorros, de mi dinero, que tanto me cuesta conseguirlo, pues es saber muy bien qué tipo de negocio voy a hacer. Si yo ya tengo un apetito de riesgo muy grande, si tengo la posibilidad y ya tomé la decisión de, bueno, voy a arriesgar algo de capital porque esto es capital de riesgo, la segunda recomendación es no concentre sus ahorros en su totalidad en este ni en ningún tipo de activo. Diversificación es un principio fundamental de cualquier inversionista profesional o no profesional. Entonces, lo segundo es, hombre, trate de medir cuál es su apetito de riesgo y no concentre todo en un tipo de inversión de esta naturaleza. Tercero, hay instituciones más reconocidas que otras. No todas, no hay, digamos, no hay un solo modelo que me brinda a mí total seguridad porque el mundo precisamente está en esa discusión. Entendamos y busquemos los que mejor de alguna forma me dan a mí garantía de lo que yo quiero hacer desde el punto de vista operacional, pues funciona bien. No hay nadie que garantice en el mundo la estabilidad del precio. No hay nadie que garantice en el mundo que si por alguna razón hay un ataque cibernético sobre los datos que yo tengo, etcétera, me puedan devolver a mí esa inversión. Entonces, contemplemos no solamente el lado positivo que nos dicen todos, no, es que el precio hoy estaba a 10 y mañana está a 40, pues me gané un montón de dinero. No nos quedemos solo con eso, porque en ese camino, en la exposición al riesgo, es mucho más complejo. Si después de todas esas reflexiones aún decide hacerlo, piense muy bien que definitivamente es una inversión muy, muy, muy volátil. Todos los días cambia por diferentes consideraciones de un valor a otro y eso es lo que hace que necesariamente usted tenga que tener hígado y tenga que tener esa voluntad de aguantar esa presión de los mercados, estar moviendo permanentemente con unas correcciones muy, muy fuertes como lo estamos viendo nosotros en el mercado. Entonces, la recomendación es mucha prudencia, mucho entendimiento, diversificación y estar dispuesto a que en algún momento se puede llegar a perder, incluso así como se puede ganar una buena suma de dinero, también está expuesto a que en un momento determinado usted pueda llegar a perder lo que está invirtiendo. Entonces, pues no todos somos millonarios, no todos tenemos la capacidad de tener ese apetito de riesgo tan desarrollado y tan sofisticado, ni mucho menos tener la posibilidad de mover o influenciar el precio. Entonces, eso está en otros mercados, eso está en otros grandes jugadores, así que la suerte de los otros no necesariamente es mi propia suerte y tengo que ser muy consciente de esto. Entonces, diversifique un monto que realmente usted tenga la capacidad de soportar, digamos, los efectos adversos de esas circunstancias, porque no hay una autoridad, no hay un mecanismo de cobertura de ese riesgo. Superintendente, muchísimas gracias por actualizarnos sobre lo que va el tema de las criptomonedas en Colombia. Mil gracias por atender esta invitación y de nuevo fue un placer conversar con usted. Muchas gracias, Carlos, y espero entonces en una próxima edición que yo sea el que le haga las preguntas. Por ejemplo, ¿será que la revista Dinero recibe suscripciones en criptoactivos? ¿Podemos pagar con criptoactivos la suscripción a la revista? Esos son temas que nos van a tocar. Sí, a todos claro nos va a sí. Entonces creo que no es un tema solo del sistema financiero, a ustedes de verdad es una buena labor poder hacer este tipo de discusiones porque a todos nos interesa que se tenga claridad, que se tenga la mejor decisión para el bienestar de la economía de todos los colombianos. Muchísimas gracias, superintendente, muy amable. Muy bien, chao, chao. A todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.